entonces le ofrezco la palabra a nuestra primera invitada, doña María Jaraquemada, en representación de Chile Transparente, quien dispone ahora de 10 minutos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Y también quisiera agregar que está conmigo Enrique Rajevich, que es director de Chile Transparente, y soy la directora ejecutiva. Nosotros brevemente, para comenzar y respetar el tiempo, nosotros somos una organización no gubernamental creada en el año 98 y desde el año 2000 somos parte de Transparencia Internacional, que tiene más de 100 capítulos alrededor de todo el mundo. Nosotros somos el capítulo chileno y nosotros hemos trabajado desde el año 98 promoviendo la transparencia y la integridad y luchando contra la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. En el marco de esto, nosotros tenemos un proyecto que se llama Sé Transparente, donde le hemos mandado información por correo electrónico a sus correos electrónicos oficiales sobre este proyecto y las propuestas que hemos venido haciendo, donde queremos informar a la ciudadanía sobre ciertas temáticas relacionadas con la transparencia e integridad y también hacer propuestas para el borrador de Constitución que va a ser sometido a plebiscito en estas materias de integridad y de transparencia. Nosotros realizamos propuestas previamente a la comisión experta, que fueron algunas de ellas recogidas y que yo diría que podemos resumirlas en 3 puntos principales. Primero, lo que es atingente a esta comisión especialmente, lo que tiene que ver con los principios, donde buscábamos que lo que hoy en día ya existe en la Constitución actual, en el artículo 8º, y que ha tenido un desarrollo normativo y jurisprudencial durante muchos años, fuera recogido y avanzáramos un poco más allá. Es decir, nosotros lo que propusimos fue que efectivamente se mantuviera que la función pública, el ejercicio de la función pública, obliga a respetar el principio de probidad, pero también incluyendo el principio de transparencia y rendición de cuentas. Y también proponíamos que creíamos que era muy importante establecer que es el deber del Estado, y el Estado de Chile tiene obligaciones que ha comprometido a través de 3 convenios internacionales, pero también del sector público y del privado, luchar para erradicar la corrupción a través de la adopción de medidas eficaces para la prevención, la persecución y la sanción efectiva, y agregábamos actuando coordinadamente. ¿Ya? Creíamos que esto, en la parte de los principios, que es lo que corresponde a esta comisión, era importante de establecer porque sabemos que luego es algo que va a permear al resto de toda la institucionalidad del Estado y, como hemos visto, es algo que ha sido muy relevante en nuestro país desde el año 2005, que se establece en la Constitución actual, y el desarrollo que ha tenido posteriormente tanto por Contraloría como por nuestros tribunales. Efectivamente, como señalaba, parte de esta propuesta fue incorporada en el anteproyecto que ustedes están conociendo en el artículo 10, pero también en el artículo 38, y quizás nosotros ahí tenemos algunas precisiones que nos gustaría mucho, si nos permitieran, poder mandarles propuestas concretas de redacción, si es que ustedes así lo dispusieran. Creemos que se podría mejorar la parte que establece el deber del Estado de adoptar medidas para la prevención, persecución y sanción efectiva, porque esto vendría después a poder establecer efectivamente políticas públicas concretas en esta materia. Y también la obligación de tanto el sector público como el sector privado. Sabemos que el sector privado también tiene un rol relevante y de hecho nuestro país ha avanzado mucho en esta materia y es ejemplo para otros países de la región en todo lo que tiene que ver con la corrupción en el sector privado y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces creemos que eso también es importante establecer, de que no es solo deber del Estado, aunque tiene un deber muy relevante, especialmente en cautelar el uso de los recursos públicos. En segundo lugar, nosotros propusimos una norma que tiene que ver con derechos fundamentales, con derechos civiles y políticos, que es el derecho de acceso a la información pública. Es un derecho que se ha señalado que la Constitución actual lo reconoce de manera implícita dentro de la libertad de expresión, pero que hoy en día se está avanzando a que se considere un derecho autónomo. Y ahí está la propuesta que nosotros hicimos de redacción, pero el objetivo era garantizarle a todas las personas acceder a la información que obre en poder de quienes ejerzan funciones públicas o que haya sido elaborada con recursos públicos, salvo que una ley establezca ciertas causales de reserva, como las que están ahí y que se basan en la institucionalidad actual, que es afectar el debido cumplimiento de las funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.
Y siguiendo estándares y recomendaciones internacionales, señalábamos que hay una contraexcepción, a su vez, a estas excepciones, que no sería aplicable cuando se tratara de información que permita esclarecer y sancionar violaciones a los derechos humanos o cuando se trate de actos de corrupción pública. Y algo que creemos que es muy importante es que se establezca que un órgano autónomo y especializado será el competente de promover y fiscalizar el ejercicio de este derecho, entendiendo que esta entidad tendría competencia para garantizar, promover y fiscalizar respecto de todas las entidades públicas que están sujetas, en el fondo, al ejercicio de este derecho. Creíamos que probablemente se puede desarrollar más esto si se quisiera, pero entendíamos que estableciendo solo esto y dejando el mayor desarrollo a la ley, se cumple con el objetivo que es efectivamente establecer una entidad que pueda garantizar esto, como es el Consejo para la Transparencia, que se establece en una norma transitoria del anteproyecto respecto a todas las entidades públicas. Lo que sí es que nosotros tenemos actualmente una ley de transparencia que establece los procedimientos, plazos, etcétera, para garantizar el ejercicio de este derecho. Entonces, con el anteproyecto creemos que se genera quizás una pequeña confusión de que podría aplicar el recurso de protección igualmente que como el resto de los derechos fundamentales, pero aquí creemos que debería haber una excepción en el sentido de que hay una normativa específica que regula la forma de garantizar este derecho, que es distinto, tiene procedimientos y plazos distintos al recurso de protección. Efectivamente, en el artículo 10 se establece el principio de publicidad y se regula parte de esto, y también en el artículo 16, número 15, se establece el derecho de acceso a la información pública. Si ustedes me preguntan a mí, y probablemente Enrique también coincida conmigo, quizás debería estar todo, más que en el artículo 10, debería estar todo en el derecho de acceso a la información pública, más que en 2 artículos. Pero finalmente se recoge lo que se propone en gran parte en esos 2 artículos, en el artículo 10, que regula el principio de integridad y transparencia y también la publicidad de los actos e información pública, y en el artículo 16, número 15. Sí, nosotros creemos que, dada la jurisprudencia que hoy en día existe y todo el desarrollo que ha existido, efectivamente nuestros tribunales han entendido que información pública es el concepto que hoy en día da la ley de transparencia, que es aquella, en el fondo, que es obra en poder del Estado o que es elaborada con recursos públicos. Nosotros creemos que debiéramos avanzar a que el acceso a información sea respecto a la que obra en poder de quienes ejercen funciones públicas o que haya sido elaborada con recursos públicos. Y por otro lado, como les decía, esta contraexcepción que se basa en estándares internacionales y recomendaciones internacionales, por ejemplo, a nivel de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre que no podrá reservarse la información cuando permita esclarecer y sancionar violaciones a los derechos humanos o también actos de corrupción pública. Por último, y en esto me gustaría pasarle la palabra al director de Chile Transparente, Enrique Rajevich, es la norma sobre administración y gobierno, sobre empleo público, que creemos que también es muy relevante en todo lo que tiene que ver con la integridad y la lucha contra la corrupción en nuestro país. Muchas gracias. Posibilidad de exponer, como es poco tiempo. Ahí está la redacción que nosotros propusimos y que básicamente procura distinguir gobierno de administración, da una definición de lo que es gobierno, da una definición de lo que es administración, y el anteproyecto, en la siguiente lámina, nos muestra que, perdón, aquí está la otra, no, la anterior, disculpa María, y esta es la otra. Aparte de la distinción precisa entre gobierno y administración, también está el reconocer el derecho de acceso con igualdad de oportunidad a todas las funciones y empleos públicos, con equidad de género, inclusión y no discriminación, resguardando el carácter técnico de estos empleos que no sean de exclusiva confianza. El anteproyecto, en la siguiente lámina, ahí están los artículos donde esto se resguarda. El 19, número 16, resguarda el derecho de acceso a empleos públicos, y 92, 110 y 112 se refieren a la administración pública y empleo público. ¿Qué cosa nos parece que hay que perfeccionar? Primero, la verdad es que el 19, número 16, repite el derecho de acceso a las funciones públicas en términos equivalentes a los que tiene hoy día la Constitución. Una norma que la verdad ha sido ineficaz. Todos los problemas de empleo público se han producido con esa norma y por lo tanto nos parece que repetir una simple declaración de acceso que no diga con igualdad de oportunidades, la verdad es que termina generando el modelo de empleo público
imperfecto y bastante criticable que tenemos. Y en el 92, 110 y 112, la verdad es que si bien se delinea la idea de que gobierno y administración son cosas distintas, no queda de manera totalmente clara. Nos parece que el 92 debería, cuando dice que el presidente, hoy día el anteproyecto, siguiendo la historia constitucional, dice que le corresponde al gobierno y a la administración, nosotros creemos que hay que dejar en claro que le corresponde el gobierno y que el gobierno dirige la administración. Yo diría que eso es lo central en ese punto, María, y haremos las propuestas de redacción concreta. Sí, y para cerrar, creo que estamos justo en el tiempo, hay otras recomendaciones que de la lectura del anteproyecto que creemos que es importante. En respecto al Congreso Nacional se establece un consejo ahí se corta por la pantalla, pero recuerdo que era un consejo de ética o un consejo de integridad, y nosotros creemos que es importante que sea establecido expresamente la autonomía y especialización. Si este consejo no tiene la debida autonomía, está integrado, por ejemplo, por exparlamentarios, etcétera, no va a cumplir con su objetivo, que es efectivamente velar por una buena conducta parlamentaria, como lo que ocurre hoy, que en el fondo no hay una entidad externa, autónoma, especializada, que fiscalice y sancione este tipo de conducta. Segundo, creemos que se debe establecer la dedicación exclusiva parlamentaria para evitar conflictos de interés y además asumir una realidad, en verdad difícil, con las exigencias que tienen de tiempo las y los parlamentarios, tener otras actividades, por lo tanto creemos que es importante para evitar conflictos de interés. Y también se ha avanzado en cesaciones de cargo, por ejemplo, por infracciones graves a las normas de financiamiento a la política. Creemos también que debería establecerse la cesación del cargo por infracciones graves al deber de probidad, las que sean específicamente determinadas por leyes luego. Porque en muchas leyes hoy en día, cuando hay infracción grave al deber de probidad respecto a la administración del Estado, puede implicar la cesación en el cargo, pero eso no existe respecto del Congreso, y de hecho en discusiones de proyectos de ley como la ley de probidad, yo recuerdo a ex senadores, recuerdo el senador Espina diciendo, tenemos un problema acá porque personas de la administración del Estado sí pueden cesar, pero en el caso de nosotros no, y eso en el fondo no es equivalente. Y tiene que estar en la Constitución, por eso no se podía cesar. En gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos municipales creemos que es muy relevante establecer de manera expresa los principios de probidad y transparencia entre los que rigen el uso de recursos públicos para estos gobiernos. Y en las fuerzas de orden y seguridad también, como principio rector de sus funciones, creemos que es muy importante establecer el principio de probidad. Y si no me equivoco, ahí serían nuestras... Una lámina que dice gracias. Parece, o fin. Creo que sí, así que eso. Muchas gracias y quedamos disponibles por si tienen algunas consultas. Muchas gracias, María, muchas gracias, Enrique.